¿Listo? Creo que ya arrancamos. Y por la primera parte lo que... No sé si ya estamos aquí ya grabando. Ya estamos grabando. Es por la definición de qué es un sistema. ¿Qué es control? Entonces arrancamos por esas definiciones básicas. ¿Les parece? Bien, he traído estos libros. ¿Sí? Es básicamente el, la definición de un sistema. Vamos extrayendo, ¿sí? Vamos leyendo y vamos a ir extrayendo la información: qué es un sistema, qué es una planta, qué es una retroalimentación, ¿sí? Entonces, bien, entonces voy escuchando básicamente y vamos haciendo un resumen de qué es un sistema. Bueno, listo. Más que método, eh, bueno, realmente los sistemas, no sé si lo vamos trabajando. Vamos aquí, control análogo. Pues aquí. Entonces, vamos con la definición de un sistema. Vamos a leerla aquí un momento. Breve lo que dice este autor. Dice: el término sistema posee varias acepciones en su uso ordinario, ¿sí? Pero eh, vamos a ver si la que nos interesa. Para nosotros, un sistema es un objeto formado por un conjunto de partes entre las que se establece alguna forma de relación que las articula en una unidad que es precisamente un sistema. ¿Listo? O sea, veamos por ejemplo el caso de más sencillo, un carro, ¿cierto? Entonces, voy a trabajarlo así. Me dice que es un conjunto de partes. Entonces yo, ¿qué tengo que identificar? Las partes, ¿cierto? Bien, listo. Identifico las partes, entonces empiezo a hacer un listado general de las partes. Entonces hablo de la suspensión, de las llantas, de la cabina, del motor, ¿cierto? Y de todas las posibilidades que tiene, de todas las partes que lo contiene. Listo. Bien. Entre ellas, yo debo establecer una relación, ¿sí? Un orden. Digamos, sí, 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 pues en ese aspecto tendríamos razón. Pero bueno, vamos a la acepción original. Entonces el sistema tiene un conjunto de partes, pero fíjense que esas partes, todas esas partes que están aquí, deben estar relacionadas. Sí, debe haber una relación. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo podemos expresar una relación? Ese es uno de los más difíciles, ¿no? ¿Cómo relacionamos las partes? Claro, ok, entonces también tengo que tener algo que se llama la funcionalidad, ¿no? Sí. Pero todo este sistema me sirve a mí para hacer algo, ¿no? Un sistema se comporta, hace algo, ¿sí? Tiene una funcionalidad, un objetivo. Algunos autores dicen que un sistema puede ser un sistema abierto o un sistema cerrado, ¿sí? Eh, un sistema abierto, pues que se conecta con su mundo externo, y un sistema cerrado, pues que no tiene relación con el mundo exterior. ¿Sí? Bueno, casi nunca hay un sistema que sea un sistema cerrado. Por lo general los sistemas son abiertos. Bien, entonces seguimos con la definición original. Entonces la definición original, vamos aquí un momento, dice: es un objeto, eso lo debemos tener claro, formado por un conjunto de partes en las que se establece de alguna forma una relación que las articula en una unidad. A mí me gusta, por ejemplo, hacer este tipo de analogía, ¿sí? Y volver otra vez como a esos diagramas de objetos que uno tenía. No sé si, donde
tenía un nombre, ¿cierto? De mi objeto, algo que lo hacía único, ¿sí? Y tenía unas partes. Entonces uno debía aquí algo que se llaman los atributos y los métodos. Entonces uno decía, bueno, es que los atributos, bueno, yo puedo decir que todos esos atributos son los que me definen a mí, me dan una cualidad, y los métodos de cómo se relacionan. Nosotros podemos hacer la analogía para cualquier tipo de sistema, ¿cierto? Podemos tener sistemas mecánicos, tornillos, ¿sí? Engranajes, motores, ¿sí? Podemos tener sistemas eléctricos, y aquí vienen las famosas resistencias, los condensadores y las bobinas, ¿sí? Y los amplificadores operacionales y todo lo que necesite. Podemos tener sistemas neumáticos e hidráulicos, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las válvulas, los motores hidráulicos, ¿sí? Y demás. Podemos también tener sistemas químicos, ¿sí? Y la lista es innumerable para cualquier tipo de sistemas. Y todos estos, la idea del control es aprender a encontrar su relación, qué quiero hacer, cómo lo quiero controlar. Pues, ese sería uno de los objetos del control, ¿sí? Ahora, vamos a ver si en ¿desde dónde nace la teoría de control? La teoría de control nace desde la propia, desde el propio crecimiento de la industria, ¿no? Desde James Watt con la máquina de vapor, cuando él hizo la automatización, ¿sí? Entonces ahí apareció básicamente ese concepto de controlabilidad, ¿sí? Desde la caldera, desde la máquina de vapor, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan de control, a veces nos hablan en términos que no podemos, o que nos dejan como a pensar en otras cosas, ¿cierto? Como que no los aterrizan. Cuando hablamos de control, entonces los términos más comunes es variable controlada y variable manipulada. Planta, proceso, sistema, perturbación y control realimentado, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una connotación, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto el sistema, ¿sí? Y según algunos autores dijeron, bueno, un sistema es un conjunto de partes que se relacionan para cumplir con un fin determinado. En control es lo mismo, ¿sí? Entonces dice, un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos, ¿sí? Y realizan un objetivo determinado. No cambió. Un sistema no es necesariamente físico, ¿sí? Cuando dicen que no es necesariamente físico, es que yo puedo, por ejemplo, tener un sistema económico y aún así sigue siendo un sistema económico. Un sistema económico se rige bajo la oferta y la demanda, ¿sí? A ver, dice, el concepto de sistema se aplica a fenómenos abstractos y dinámicos, tales como los que se encuentran en la economía. Bueno, aquí nos dice. Por lo tanto, la palabra sistema debe interpretarse como una implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y similares. O sea, cualquier sistema. Cualquiera. Bueno. ¿Pero para qué me sirve? Oiga, eso me sirve a mí para entrar a algo que es la definición de un proceso, ¿sí? El proceso. Dice, el diccionario Webster define un proceso como una operación o desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que se suceden uno al otro en forma relativamente fija y que conducen a un resultado o propósito determinado. Bueno, a veces veamos por ejemplo un proceso. Un proceso de armado, ¿no? Un proceso de armado de un carro. ¿Requiere pasos lógicos? Sí. ¿Qué necesito? Necesito primero armar el chasis, ¿sí? ¿Qué más seguiría? El motor, incrustar el motor, ¿sí? Las llantas, los accesorios, ¿sí? Y fíjense que es un proceso, ¿sí? Es una serie de pasos lógicos que me llevan a un fin, ¿sí?
A eso se le define como proceso. ¿Bien? Entonces, y fíjense que son consecutivos, son graduables, o sea, son inmediatos uno después del otro. No, yo busco automatizar un sistema o básicamente un proceso. Lo que quiero es que este proceso que está aquí sea automático. ¿Sí? Entonces fíjense que esto, si yo lo miro, es un objeto, ¿no? Que tiene varias partes. Entonces lo que busco con la automatización es hacerlo de manera automática o determinar algunas formas de control. Y quiero llegar a eso más adelante para ver si entendemos o entendemos el para qué es el control. ¿Sí? Fíjense que también siempre voy a hablar algo que es muy común que diga planta. No dice, trajo mi planta. Pero no es la planta típica, ¿no? No es la matica, ¿no? No es el árbol, ¿no? Y yo digo un arbolito, ¿no? Sino que, sí, bueno, es una planta y yo le coloco unos frutos, ¿no? No es esa forma. O sea, a eso no nos referimos, sino que dice que una planta puede ser una parte de un equipo. Sí. Tal vez un conjunto de partes de una máquina que funcionen juntas, el propósito del cual es ejecutar una operación particular. Para eso me sirve. O sea, cuando hablo, por ejemplo, de un tanque, entonces ahí en mi tanque tendría las válvulas, ¿sí? Tendría los sensores, la instrumentación, y a todo eso yo le digo básicamente que es mi planta. A eso lo voy a decir. ¿Por qué? Porque cumple con un objetivo particular. Ahora, ¿qué deseamos controlar? Y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer a la hora del control. Entonces existen dos tipos de variables, ¿sí? La variable controlada y la variable manipulada. A eso nos vamos a referir, ¿sí? Entonces dice, la variable controlada es la cantidad o condición que se mide y se controla. La variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar la variable controlada. ¿Sí? Y eso es más fácil de entender. Traje algunos ejemplos para que podamos verlos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tengo diferentes tipos de ejemplos. ¿Sí? A esto, por ejemplo, le voy a decir que es una planta. Este es un control de bola y viga. ¿Sí? En este control lo que se busca es colocar esta pelotica en algún punto determinado sobre esta recta. Ese es el objetivo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oiga, sé que esto lo podemos hacer mediante subir y bajar o controlar este ángulo de inclinación, y lo podemos hacer a través de un motor. Hay diferentes formas. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Oiga, podemos subirlo y bajarlo, pero no puede, o algo que vamos a entender, o vamos a ir apreciando, es que siempre que hable de control necesito algún elemento de medición, ¿sí? Porque básicamente, ¿qué necesito? Medir. ¿Para qué? Para poder controlar. Lo que no se mide, no se controla. Entonces, veámoslo brevemente. Ese es el funcionamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que buscamos o lo que se busca es colocarle en algún punto específico. Es uno de los controles más clásicos que existen, el bola y viga. No es el único, sino que también existen en otras formas. ¿Sí? Y en otras formas, por ejemplo, la suspensión electromagnética tiene como objetivo minimizar los impactos del interior de un automóvil durante su recorrido. En un ambiente industrial, ¿sí? O en un ambiente normal. Imagínense. Bose es una de las primeras compañías que implementó el sistema de suspensión electromagnética. Imagínense que este carro. En cuanto al siguiente video, muestra diferentes movimientos realizados por un automóvil, comparando la suspensión convencional. Lo que busca es confort.
lo que busca es mantener una estabilidad, que usted no Mira sienta los los dos baches. automóviles de la ¿sí? esquina. Podemos apreciar que el primero tiene suspensión Noten, electromagnética. noten Por la ende, diferencia tiene mayor con fuerza de control tracción. y sin control, ¿sí? Básicamente en un giro, ¿sí? En la siguiente prueba, el automóvil con suspensión Bose tiene mejor adherencia a la carretera. Entonces lo que se hacen son evitando diferentes que tipos de produzca un pruebas. fuerte empuje. Por ejemplo, sin control. El auto con suspensión Bose mantiene un movimiento estable ante las irregularidades de la carretera. El auto deportivo tiene mayor grado de notoriedad ante los impactos producidos. Al someterlo todo automóvil a una prueba de Esto baja es típico, velocidad, por ejemplo, observamos aquí en que el Bogotá, automóvil ¿no? Bose no genera una reacción al pasar por el obstáculo. Eso es lo que La queremos, suspensión ¿no? electromagnética se ¿Sí? basa en el funcionamiento de ambos. Bueno, y esto se hace a través de algo un principio fundamental, es controlar la suspensión. Y una forma, para este caso, es usando una suspensión electromagnética, ¿sí? En la cual usted puede regular el recorrido de la suspensión mediante el accionar de una serie de bobinas que se encuentran aquí. Este es otro ejemplo, ya es un poquito más elaborado. Con Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? y sí. O sea, creo que ya empiezan a ser evidentes las técnicas de control. Este es otro tipo de control, ¿sí? También es interesante hacerlo. Lo mismo, este es el mismo Y a las sistema. preferencias para... Es más sencillo cuando la sección está abierta del todo, porque facilita la fuerza de absorción, que es menor. Sin embargo, si la abertura de la sección se ve reducida por la válvula, es un poco más... Y lo que se hace es simplemente regular el flujo de aceite a través de la apertura y cierre de válvulas. Este es uno de los que más me gusta, ¿sí? No sé si lo han visto, para las personas que tienen Parkinson. Pues básicamente una cuchara, ¿sí? Y fíjense que el control existe, no solamente en los ambientes industriales, sino también en la vida normal. Bueno, aquí también tengo unas incubadoras y quería también tener, por ejemplo, este tipo. Para la robótica. Es algo tan del día. Unos robots cuadrúpedos que esta vez cuentan con una mayor agilidad en sus movimientos y un llamativo color amarillo. Tal y como se puede ver en el vídeo de presentación de Boston Dynamics, este robot con forma de perro cuenta con movimientos más fluidos respecto a su antecesor, presentado en junio de 2016. El cambio más significativo es el color. Boston Dynamics pasa de un robot sin ninguna decoración y con aspecto muy mecánico a otro robot más estético y con un chasis amarillo. Además de los cambios en cuanto a la apariencia y la movilidad, la versión amarilla prescinde del brazo prensil que caracterizaba al primer robot Spot Mini y que le permitía agarrar objetos con precisión. Ya están solitos. Creo que lo llevaría a mi casa para hacer las labores domésticas. La empresa de robótica Boston. Pero digamos que este no es el que de los que más sorprenden las estrategias de control. Quiero que miremos o sea, miren hasta dónde uno puede llegar en el control. De forma autónoma.
estos son ejemplos, estos son algunos ejemplos de cómo y para qué sirve el control, ¿sí? Lo que nunca debemos desligar es que siempre que hablamos de control también estamos hablando de instrumentación. De alguna forma necesitamos siempre medir, ¿sí? Y recordemos, vamos a minimizar esto por acá y aquí, lo que dice, la variable controlada es la cantidad o condición que se mide y se controla. O sea, debo medirla, debo estar observando el estado de la misma. ¿Para qué? Para poderla llevar a unos rangos específicos, ¿sí? Y hay algo que se llama la variable manipulada. Vamos a trabajar un poquito sobre ese tema y veamos, por ejemplo, sobre cómo sería el control. Veamos el ejemplo de la cuchara. ¿Listo? Bien. Imaginémonos en el siguiente aspecto que nosotros tenemos una cuchara y que tenemos algún Parkinson. ¿Listo? Bueno, que se sufre de esa enfermedad. ¿Listo? Bien, aquí tengo la cuchara. Básicamente lo que vamos a tener o lo que se va a presentar son alteraciones, vibraciones, perturbaciones. Entonces esta cuchara se va a subir y bajar. Entonces no va a ser posible, ¿sí? Visualmente, si yo estoy aquí mirando, observando, para mí es difícil, ¿sí? Es más difícil manipularla. ¿Sí? En el mundo real, pues una persona que no tiene ese problema, pues puede verla, ¿sí? Ver dónde está y llevarla a su boca. Ahora, el problema se vuelve un poco más difícil, ¿sí? Y es que esto queremos que sea automático. Entonces, ¿cómo haríamos que se fuera automático? Entonces, exacto, primero tenemos que mirar las vibraciones, o sea, mirar la posición, ¿sí? Y eso básicamente se consigue a través de un acelerómetro o un giroscopio. Entonces, ahí ya tenemos, bueno, ¿cuál sería mi elemento de medición? Entonces, aquí lo voy a hacer a través de un acelerómetro y de un giroscopio. Pero ¿sobre quién actuamos? Si se fijó en la cuchara tiene un elemento articulado, ¿no? Y básicamente es como si tuviera aquí un motor y está subiendo y bajando. O sea que ese sería mi elemento que actúa. Entonces tengo algo que se llama el actuador. Entonces vamos aquí teniendo otras condiciones. Entonces cuando hablamos de sistemas de control estamos hablando de varias cosas, ¿sí? Tenemos algo que se llama un actuador. Un actuador, que es quien actúa. Y actúa sobre algo que se llama la planta. ¿Sí? Entonces recuerde que la planta no es un sistema que cumple con algunas condiciones. ¿Sí? Que tengo que hacer un proceso de medición, ¿sí? De alguna forma medir, ¿sí? Y esa medición la hago a través de básicamente un sensor o de un conjunto de sensores, ¿sí? Y de nuevo, ¿para qué? Para poder entrar de nuevo al actuador, o sea, para medir esas perturbaciones o para actuar sobre el proceso y para poder trabajarlo. Pero aquí solamente tengo en su forma básica, noten que no se ha colocado ningún control. ¿Listo? Y esto que se llama aquí, este lazo, esta forma en la que cerramos, se conoce como una retroalimentación, ¿sí? A esto le vamos a decir que es una retroalimentación. Y existen dos tipos de retroalimentaciones a considerar siempre. Una retroalimentación que es positiva y una retroalimentación que es negativa. Siempre en control vamos a tenerla. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la retroalimentación negativa, aquí este sería negativo. Si fuera positiva, pues su valor sería, su signo sería positiva. Aquí hay algo, no sé, lo dejamos por un momento, y a esto se le conoce como el set point o el punto de consigna. Es lo que queremos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en un ejemplo, vamos a verlo aquí sobre una condición. Y es el proceso de llenar un vaso de agua. Aquí. ¿Sí? Un clásico proceso de llenado de agua. Entonces, lo que tenemos aquí es
agüita, ¿cierto? Abrimos el grifo, ¿sí? Y quiero llenarlo, pero no quiero que se derrame el agua, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿sobre quién tengo que actuar? Sobre la llave. ¿Mm? Bien. El nivel deseado es donde yo quiero tener el agua, entonces yo puedo tenerlo medio lleno, medio vacío, dependiendo de la filosofía, ¿no? O lo quiero en un cuarto, un octavo, ¿sí? Entonces aquí es donde yo estoy, o lo que deseo, por eso se dice el nivel deseado o mi punto de consigna, lo que realmente deseo. ¿Mm? Bien, entonces lo que empezamos a ver es un flujo de agua y estoy siempre chequeando. ¿Qué encuentro? Por ejemplo, ya casi voy a llegar a esa diferencia entre lo que yo estoy observando, ¿sí? Y lo que hay en este momento se le conoce como discrepancia o el error, ¿sí? Y en el momento en que alcance el valor deseado, yo cierro aquí la llave, ¿sí? Entonces fíjense que aquí ya tengo algo que se llama, aquí tengo un lazo, he hecho un circuito, lazo cerrado, ¿sí? Ese es el funcionamiento básico de un lazo de control. ¿Estamos? Así funciona en la vida real. Siempre tengo que tenerlo presente. Pero también esto se cumple para cualquier tipo de ambiente. Por ejemplo, digamos que aquí. Este es un clásico ejemplo de un llenado de tanque. En un tanque, en este tipo de tanques, me interesan dos condiciones. Por un lado, mantener siempre un nivel de líquido. Y por el otro lado, tener una temperatura. O sea, fíjense que puedo controlar ya no una, sino dos variables. ¿Y cómo lo controlo? Bueno, ¿cómo controlamos el líquido? El nivel del líquido. Pues a través de una bomba de agua, ¿cierto? Que me permite tener aquí una altura de pH. Bien. Recuerden que L en instrumentación se usa para nivel, C se usa para controlador. Entonces aquí tenemos un controlador de nivel. Y ese controlador de nivel está actuando sobre una válvula. ¿Sí? Y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos fíjense que tenemos otro control por ese lado. Y tenemos aquí un control de temperatura. Aquí si nos extendemos, aquí tendríamos algún elemento que permita hacer un intercambio de temperatura. Puede ser un intercambiador de calor. ¿Sí? Aquí lo que vamos a mantener es una regulación de temperatura. Eso lo podemos ver en ambientes industriales. Pero si yo decido verlo en un ambiente normal, en un ambiente más clínico, podemos verlo acá, en básicamente una incubadora. Cuando es necesario cuidar de un bebé que haya nacido prematuramente o bien que se requiera trasladarlo, generalmente se utiliza un aparato especial llamado incubadora. Este aparato mantiene la temperatura corporal del bebé dentro de límites seguros y en una atmósfera con la oxigenación y humedad apropiadas según sea el caso. Dentro de esta máquina hecha de tal para posteriormente regresar a las resistencias para recuperar el... Lo que tenemos aquí son esquemas de control. ¿Sí? Fíjense que lo podemos llevar a cualquier condición, a cualquier ambiente. ¿Sí? No solamente el control se aplica en la industria, sino que también se puede aplicar en la medicina, en procesos químicos o en económicos. Eso es básicamente para qué usamos o para qué vemos el control. Más que verlo. Pero ¿qué necesitamos para poder entender el control? ¿Sí? Para poder entender bien y para poder empezar a trabajar el control, ¿qué necesitamos? Uno, establecer cuáles son las partes. ¿Qué partes constituyen mi sistema? Establecer las relaciones, ¿sí? Que me permiten identificar cómo se relacionan las partes. ¿Sí? Bien.
Pero no podemos hablar de esto, de relaciones, si no podemos hablar por un momento de algo que se llama las ecuaciones. Y necesitamos ecuaciones para poder definir ese trabajo, poder hacerlo. ¿Sí? Y vamos aquí en nuestro curso, en este curso, a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Pero no las vamos a resolver de la forma clásica, con factor integrante, ¿sí? Cambios de variables, sustituciones y esos elementos, sino que vamos a usar algunos elementos matemáticos que nos permiten hacer más fácil nuestra vida. Y por eso es que vamos a usar a Laplace. Laplace es la transformada de Laplace. Es un método que me permite a mí resolver ecuaciones diferenciales usando aritmética. A eso es lo que tenemos que hacer. Hacia allá es donde apuntamos. Bien. Entonces, pero siempre vamos a partir de plantear unas ecuaciones diferenciales. Siempre. De establecer unas relaciones. De entender cómo se comporta el sistema. Y de identificar que queremos controlar. Esa es la parte clave de control. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Listo. Bien. Entonces, ya creo que hemos pasado por algunos ejemplos de nuestra teoría básica de control. De lo que es una parte, de lo que es una planta, de lo que es un sistema, de lo que es una variable. Bien. Y ya hemos hecho una pequeña introducción a la retroalimentación. ¿Sí? Entonces, siempre recordar que existen dos tipos de retroalimentación. Una positiva y una negativa. La más usada en control es esta retroalimentación, la retroalimentación negativa. ¿Sí? Esa es la que más usamos en teoría de control. La positiva, vamos a encontrarla, sí se usa y digamos que se usa mucho en temas de osciladores, cuando queremos hacer la cosa en osciladores. Bueno, creo que hasta aquí concluimos la primera parte, que es la parte de introducción a los sistemas de control. ¿Sí? Existen innumerables ejemplos de estrategias de control y sistemas de control. Las vamos a ir viendo poco a poco. Ahora sí, para poder entrar en forma, vamos a ver algunos elementos constitutivos. Son elementos, algunas formas de cómo se hace un diagrama y algunas formas de análisis. ¿Listos? Bien. Paramos un momento la